Ley de Coulomb, estudio de casos. Al estudiar la ley de Coulomb, ya sea de forma gráfica como la ilustración a la izquierda, o bien por la simulación experimental de la derecha, se llega a la conclusión general de la existencia de fuerzas que interactúan entre cargas eléctricas. Ley de Coulomb. Caso 1. Fuerzas eléctricas entre dos cargas. Al estudiar la ley de Coulomb, se llega a las siguientes conclusiones. La ley de Coulomb establece una relación de fuerzas eléctricas entre cargas electrostáticas. Estas fuerzas eléctricas son mutuas. Es decir, la fuerza 1,2 es igual a la fuerza 2,1 y es igual a la multiplicación de una constante K en el vacío igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por las cargas eléctricas respectivas Q1 y Q2 entre la distancia al cuadrado entre ambas cargas. Si las cargas son opuestas, es decir, una carga es positiva y la otra negativa, las cargas se atraen y habrá una fuerza mutua de atracción. Si por el contrario las cargas son iguales, es decir, ambas cargas son positivas o ambas cargas son negativas, habrá una fuerza mutua de repulsión. Si la fuerza mutua es de atracción, la carga Q2 atrae a la carga Q1 y la carga Q1 atrae a la carga Q2. Si la fuerza mutua es de repulsión, la carga Q2 repele a la carga Q1 y la carga Q1 repele a la carga Q2. Entonces, al aplicar la ley de Coulomb, ¿cuál es la diferencia entre el vector F21 y el vector F12? Las magnitudes o valores de las fuerzas son iguales, pero la dirección de las fuerzas mutuas son distintas. En el caso de las fuerzas mutuas de atracción, tenemos F12 definida como la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre Q2. Es decir, que el vector de color rojo está representando a la fuerza de atracción que ejerce la carga 1 sobre la carga Q2. Y el vector F21 que está en color azul representa a la fuerza de atracción que ejerce Q2 sobre Q1. En el caso de las fuerzas mutuas de repulsión, F12 es la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2 y es una fuerza de repulsión y la dirección está hacia la derecha. La fuerza F21 es la fuerza que ejerce la carga Q2 sobre Q1 y la dirección es hacia la izquierda. Establecer la dirección correcta del vector fuerza al analizar o estudiar la ley de Coulomb es tan importante como calcular su magnitud, pues nos indica con precisión la dirección
que ejerce la fuerza. No es lo mismo que un motor gire en el sentido de las manecillas del reloj que gire en dirección contraria. No es lo mismo que un vagón del metro se mueva hacia la izquierda a que lo haga hacia la derecha. Por esa razón, al analizar la ley de Coulomb, no basta solamente con calcular su magnitud, sino también calcular la dirección de las fuerzas que se ejercen sobre las cargas. Para ello, veamos un ejemplo. Problema 1. Dado el siguiente sistema de dos cargas puntuales, Q1 igual a 10 microcoulombs y Q2 igual a menos 2 microcoulombs que se encuentran en el vacío, ubicadas a través de las coordenadas X y Y en el plano cartesiano, donde las distancias se dan en centímetros, calcule las fuerzas mutuas F12 y F21. Para dar solución a este problema, lo primero que tenemos que revisar es si las fuerzas entre Q1 y Q2 son de atracción o repulsión. Si tenemos que la carga es positiva, Q1, y Q2 es negativa, entonces existen fuerzas mutuas de atracción. Por lo tanto, el vector de color azul nos indica que sobre la carga 1 se ejerce una atracción por parte de la carga Q2 y sobre la carga Q2 se ejerce una fuerza de atracción por la carga Q1. De tal forma que una vez que tenemos descritas las direcciones de F21 y F12, podemos calcular la magnitud a través de la ley de Coulomb, entendiendo que F12 es la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2 y es igual a la constante K, que en este caso es en el vacío, multiplicado por la carga Q2 por Q1 entre la distancia entre la carga 1 y 2 al cuadrado. Tenemos que pasar entonces de centímetros a metros. Por lo tanto, la distancia será de 0.03 metros y la fuerza F12 hemos comprobado que va en dirección hacia la izquierda, es decir, en la dirección menos X. Y F21 va en dirección de X positiva. Al reemplazar respectivamente el valor de K, 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado y multiplicar por el valor de Q2, en este caso 2 microcoulomb, o sea 2 por 10 a la menos 6, y en este caso no es necesario colocar el signo negativo porque ya se analizó la dirección de las fuerzas, así que continuamos la multiplicación por Q1, que vale 10 por 10 a la menos 6 coulomb, o sea 10 microcoulombs, entre la distancia, que es de 3 centímetros, equivalente a 0.03 metros al cuadrado, dando como resultado una fuerza vectorial F12 de 200 newton en dirección de menos X y F21 en dirección de X positivo igual a 200 newton. Con esto calculamos la fuerza mutua de atracción entre las cargas Q1 y Q2.